Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. Es un gusto nuevamente dirigirme a ustedes con un nuevo video aquí en mi canal. Yo soy el profesor Rafael Uxosa, docente de matemáticas del CREN de Bacalar. Y el día de hoy vamos a ver un tema nuevo. Acuérdense que ya entramos a los triángulos y vimos algunas propiedades fundamentales de los triángulos, algunos teoremas inclusive. Y hoy seguimos trabajando con los triángulos, con un tema bien interesante que es el tema de congruencia. Acuérdense que hay dos partes importantes de los triángulos que se llaman congruencia y semejanza, que no son lo mismo. El día de hoy vamos a ver congruencia y más adelante veremos qué es semejanza. Bien, dos triángulos se dice que son dos triángulos congruentes cuando tienen los lados de la misma medida, como tienen los ángulos también de la misma medida, tal como sucede en la siguiente ilustración. Vean ustedes. Tenemos, ¿verdad?, dos triángulos aquí en el pizarra, y ustedes verán que son dos triángulos que tienen, para empezar, los tres lados miden exactamente lo mismo, y los ángulos también miden exactamente lo mismo. Y entonces se dice que cuando sus lados homólogos son iguales, es decir, este lado A es AC, es el homólogo a A'C'. El lado CB es el homólogo al lado C'B'. Y el lado AB, su lado homólogo es A'B'. Y cuando los lados homólogos son iguales, ¿verdad?, se dice que son triángulos congruentes. También cuando sus ángulos homólogos son iguales. Vean ustedes el ángulo X, su ángulo homólogo es este X, que también es lo mismo. Este ángulo de 90 grados también su homólogo es de 90 grados. Y este ángulo Y también es lo mismo que este ángulo Y. Entonces, los ángulos homólogos también son iguales. Entonces, cuando cumplen con estas dos propiedades, se dice que los triángulos son triángulos congruentes. De tal forma que en esta situación, yo puedo decir que el triángulo, ¿verdad?, el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B', y C'. ¿Ok? Son congruentes, ¿por qué? Porque tienen sus lados homólogos iguales y porque tienen sus ángulos homólogos iguales también. Si ustedes se fijan, este simbolito es el que representa el símbolo de congruencia. Por lo tanto, cada vez que lo vean, hay que entender que se refiere a que los triángulos son congruentes en ese sentido. Bueno, en este caso, ¿verdad?, en el tema que estamos viendo de triángulos congruentes, para que los triángulos sean congruentes existen también algunos criterios o algunos teoremas que es importante que los analicemos para detectar cuándo son congruentes esos triángulos. Vamos a ver cuáles serían los teoremas de congruencia para poder detectar si son o no congruentes los triángulos. Bien, les voy a poner los teoremas para que los analicemos uno por uno. Son tres teoremas exactamente los que vamos a estar analizando y comentando en este video. El primer teorema de congruencia se llama el teorema lado, lado, lado. Y dice el teorema: dos triángulos son congruentes si tienen sus lados iguales. Es decir, si yo tengo aquí dos triángulos, ¿verdad?, A, B, C, A', B' y C', me dice el teorema que si el lado AB que tengo acá es igual al lado A', B', ¿sí?, el lado BC es igual al lado B', C', B', C', y el lado AC es igual al lado A', C', ¿sí? Cuando tiene sus tres lados iguales, entonces ya puedo decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A', B', C'. ¿Por qué? Por el teorema lado, lado, lado,
que me dice que tiene sus tres lados iguales. Desde que yo pueda determinar eso en dos triángulos, ya puedo afirmar categóricamente que esos triángulos son triángulos congruentes. ¿Ok? Vamos al segundo teorema. El teorema 2, ¿verdad? Como ustedes lo están viendo en la lámina, establece lo siguiente. Dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos y el lado adyacente a ellos respectivamente iguales. Entonces vamos a hacer lo mismo. Planteamos dos triángulos, ¿verdad? Y vamos a ponerle A, B, C, A', B' y C'. Si yo en estos triángulos descubro, ¿verdad?, que este ángulo es igual a este ángulo, ¿verdad?, que este lado AC, ¿verdad?, es igual al lado A'C', y aparte, este ángulo que está acá, ¿verdad?, este es igual a este ángulo, entonces inmediatamente puedo determinar que los dos triángulos son congruentes por el teorema ángulo, lado, ángulo. Repito, si ángulo A es igual al ángulo A', si el lado AC es igual al lado A'C', y aparte el ángulo C es igual al ángulo C', entonces desde ese momento puedo decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B' o C'. No necesito saber las demás características. Desde que yo descubra que el ángulo, lado, ángulo de un triángulo es igual, son iguales esas tres características, entonces ya puedo determinar y afirmar que son triángulos congruentes. Nos vamos al tercer teorema. El tercer teorema, como ustedes lo están viendo, el tercer teorema dice: dos triángulos son congruentes si dos lados y el ángulo comprendido entre ellos son respectivamente iguales. Si dos lados y el ángulo comprendido entre ellos son respectivamente iguales. Vamos a poner dos triángulos. ¿Ok? ¿Y qué será? Tengo aquí M, N, O. Tengo M, N, O y todos son primos. ¿Ok? Entonces el teorema es el teorema lado, ángulo, lado. Es decir, si el lado, ¿sí?, N, M, O, perdón, el lado MN, el lado NM es igual, el lado NM es igual al lado N', M', el ángulo M es igual al ángulo M', que estamos viendo los ángulos iguales, y luego el lado MO es igual al lado M' O', ¿sí? Entonces, si yo detecto esas tres características en el triángulo, inmediatamente puedo decir que el triángulo, ¿verdad?, que el triángulo MON es congruente con el triángulo M'O', ¿ok? M'O' y N'. Es decir, que en este caso puedo afirmar que los dos triángulos son congruentes por el teorema que dice lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces, son estos tres teoremas que son fundamentales para poder determinar si dos triángulos son o no congruentes. Entonces aquí, el chiste de esto va a ser que hagamos ejercicios que nos permitan determinar y demostrar esa palabrita, demostrar. Acuérdense que la manejamos mucho cuando estuvimos trabajando en alguna otra unidad, cuando veíamos, ¿verdad?, ¿cómo se llaman?, las características de la geometría,
que uno de los principios importantes sea la demostración, y decíamos que esta demostración, pues en muy pocos niveles se logra alcanzar, pero en nuestro nivel, que es el nivel superior, tiene que trabajarse la demostración, a diferencia del nivel de primarias, donde todavía no alcanzan los niños a tener esta parte de la demostración. Entonces, aquí está, ¿verdad?, el ejercicio correspondiente, que solo va a ser uno para este tema que voy a hacer con ustedes, y ustedes van a hacer los demás solitos. Entonces, ahora, para hacer este ejercicio, vean lo que dice el ejercicio. En la siguiente figura, MO es paralela a NP o PN, ¿ok? Determina si los siguientes triángulos son congruentes y encuentra los valores de X y de Y. A partir de los datos que me están dando, yo tengo que demostrar si estos dos triángulos son o no congruentes. ¿Ok? Para ello, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una tablita que aquí va a decir afirmación. ¿Sí? Y aquí voy a poner aquí sustento, por ejemplo. ¿Ok? Para que yo vaya haciendo lo que es la demostración. Y voy a empezar a observar características importantes de estos triángulos. Para empezar, observo yo, por ejemplo, que MO vale 8 y que NP vale 8. ¿Ok? Entonces lo pongo aquí. MO es igual a NP. MO es igual a NP porque ambos valen 8. ¿Y cuál es el sustento? Pues son los datos que me están dando en el problema. No tengo ningún problema, pero son datos que me están dando. Luego veo que el ángulo MON, es decir, este ángulo MON, vale 76. Y que este ángulo ONP también vale 76. ¿Ok? Lo voy a poner aquí. Ángulo MON es igual al ángulo ONP. ONP. Vuelvo a repetir. Ángulo MON, que vale 76, es igual al ángulo ONP, que vale 76. ¿Y cuál es el sustento? Pues también los datos que me están dando. Estos son exclusivamente datos del problema. También observo que hay un lado que es común a los dos triángulos. Este lado ON, el lado ON, ¿verdad?, es igual al lado NO por ser un lado común, a ambos triángulos. Aquí está. Entonces, ON es igual a NO por ser un lado común a ambos triángulos. Entonces yo estoy observando que ya encontré tres características importantes en los dos triángulos. Tienen un lado igual, tienen un ángulo igual, ¿verdad? Y tienen un lado común. Entonces yo desde este momento puedo afirmar categóricamente que el triángulo MON es congruente con el triángulo, ¿verdad?, con el triángulo ONP. Y aquí lo voy a utilizar y voy a decir por el teorema lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Automáticamente lo justifico de esta manera y ya comprobé que esos dos triángulos son congruentes porque cumplen con la característica de que tienen un lado, un ángulo y un lado semejante. ¿Ok? Sin embargo, en este problema me piden que yo encuentre también los valores de X y de Y. Si son congruentes los triángulos, yo sé que los ángulos homólogos son iguales y los lados homólogos también son iguales.
Entonces, por ejemplo, este ángulo, ¿sí? El ángulo, o este ángulo Y, perdón, este ángulo Y va a ser igual a 55, porque este ángulo es el homólogo a este otro ángulo. Entonces, lógicamente, al ser ángulos homólogos, pues son iguales, ¿sí? Y aquí la razón, ¿sí? Lo voy a poner por ser ángulos homólogos. Y ya encontré el valor de Y que me están pidiendo. ¿Ok? Ahora voy a encontrar el de X. También me piden encontrar el de X, que es el que está acá. ¿Sí? Ángulo X, ¿a qué será igual? Bueno, no sé a qué es igual, pero sí observo en el triángulo que acá vale 55, 76 y acá vale la X. Y yo ya sé, en temas anteriores, que la suma de ángulos interiores me debe dar ¿cuánto? 180, ¿sí o no? Pues por lo tanto parto de ahí para encontrar el valor de la incógnita X, que no me lo sé. Y entonces voy a decir 55, ¿verdad? Más 76 más X va a ser igual a 180 grados. En este caso. Ahora, vamos a hacer las operaciones para ir despejando. Yo tengo 55 más 76, eso me da 131 más X igual a 180. ¿Ok? Por lo tanto, X va a ser igual a 180 menos 131. Y hago la resta. 180 menos 131 y me da 49. ¿Ok? Quiere decir entonces que X vale 49. Y lo compruebo. Si sumo 55 más 76 más 49, que es lo que acabo de encontrar, tengo exactamente 180 grados. Entonces X vale 49 grados. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque la suma de los ángulos interiores de todo triángulo debe ser igual a 180. Y de esta manera ya comprobé, ¿sí? Y ya demostré que los dos triángulos son congruentes, y también ya encontré el valor de la incógnita X y la incógnita Y. Y así hay que hacer los demás ejercicios correspondientes a este tema. Ahora bien, también pueden ponerme otro tipo de ejercicios como el que vamos a ver a continuación. En estos ejercicios hay que tener un poco de cuidado de descubrir por dónde podemos encontrar las propiedades de esos tres teoremas que ya habíamos visto anteriormente, para ver cómo podemos demostrar si por el teorema lado, 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 si por el teorema ángulo, lado, ángulo, o por si el teorema, ¿verdad?, lado, ángulo, lado. Bien, aquí viene otro ejercicio. En este caso, me están diciendo, determina los valores de las incógnitas en los siguientes triángulos congruentes. Vean ustedes que aquí ya me están diciendo en el ejercicio, ya me están diciendo que son triángulos congruentes. Entonces lo único que tengo que hacer es encontrar cuáles son los valores de las incógnitas. Para ello me voy a fijar muy bien que aquí, por ejemplo, me dan algunas marcas muy claritas. Por ejemplo, me dicen que este ángulo, vean ustedes cómo lo representa, es igual que este ángulo. ¿Lo ven? Porque tiene el mismo símbolo. Que este ángulo, que tiene una simbología aquí, es igual con este ángulo porque tiene la misma simbología. Que este lado, por ejemplo, que tiene este símbolo, también tiene este símbolo. Acá quiere decir que este lado es igual a este lado, ¿verdad? Entonces, a partir de ello me están diciendo que yo encuentre los valores de las incógnitas. Yo ya sé que son congruentes, ya tengo que demostrar que son congruentes porque ya me lo está diciendo el problema. Me está pidiendo que yo, ¿verdad?, encuentre las incógnitas. Bueno, entonces voy a hacer lo siguiente. Como este ángulo es igual a este ángulo, ¿verdad?, y son congruentes, entonces son iguales por ser ángulos homólogos. Yo puedo decir 3y más 15 es igual
a 48. Y de aquí despejar el valor de la y. Y voy a decir 3y es igual a 48 menos 15. 3y va a ser igual, precisamente, vamos a hacer la operación, a 48 menos 15 igual a 33. Por lo tanto, y va a ser igual a 33 entre 3, que este 3 que está multiplicando pasa dividiendo, y al hacer esto me da 11. ¿Ok? Por lo tanto, ya encontré cuánto vale y. Esta y que me están pidiendo vale 11. Ahora, ¿cuánto valdrá la x? Porque también la tengo que encontrar. Al ser triángulos congruentes, yo rápidamente veo que este lado es el lado homólogo a este otro lado del triángulo. Por lo tanto, estos dos lados, al ser homólogos, son iguales. Y los puedo yo igualar. Y voy a hacer lo siguiente. Vamos a igualarlos. Yo puedo decir x más 4 es igual a x sobre 2 más 6. Ahí está. Ya los igualé. Entonces, ahora lo que voy a hacer es despejar el valor de la x. ¿Qué puedo hacer? Bueno, esta x, que es un entero de x, lo puedo dejar en forma de fracción como 2 medios. ¿Sí? 2 medios de x, que no hay nada lo altera. ¿Para qué hice eso? Para que este 1 medio lo pase al otro lado restando. Menos 1 medio de x es igual a 6 que ya tengo acá. Y este que está sumando pasa restando. A 6 menos 4. Ahora ya puedo hacer la operación. 2 medios menos 1 medio, pues me da 1 medio de x, que es igual a 6 menos 4, 2. Ahora sí, para que yo despeje la x, este 1 medio que está multiplicando a la x puede pasar dividiendo. Yo voy a decir x va a ser igual a 2, que le pongo 1 sin alterarlo, 2 sobre 1 es 2, entre 1 medio, que este 1 medio que está multiplicando pasa dividiendo. Aplico la ley del sándwich, tengo 2 por 2, 4, 1 por 1, 1, y 4 entre 1 es igual a 4. Por lo tanto, la respuesta es y es igual a 11, x es igual a 4. Y ya resolví el ejercicio que me están planteando. Aquí lo interesante entonces es fijarse en las señales que me están dando para ir haciendo las igualaciones e ir encontrando los valores de las incógnitas que me están pidiendo. Bien, jóvenes, como siempre, les mando los ejercicios en nuestro grupo de WhatsApp y les deseo una excelente tarde. Hasta luego.